Good morning, my children, and welcome to your English class, the class of the teacher Jacob. Today, my children, we're going to make the last exercise, the last activity of our teddy book, because guess what? This is also our final class of pre-primary. So, before we say goodbye, let's start working. Recuerden, chicos, que el día de hoy vamos a hacer una actividad que está dentro de su teddy book. Ya adivinen qué. Esta última actividad pues es la última que vamos a realizar en preprimaria. ¿Por qué? Porque pues ya hemos terminado nuestro ciclo escolar, pero pues antes de despedirnos, antes de agradecerles, vamos a hacer esta última dinámica. So, remember, my children, once again, if you want to work along with the teacher Jacob, you have 5 seconds to grab your book with the activity of the day and your pencil case. Recuerden que si ustedes quieren trabajar junto con el teachercito Jacob, tienen 5 segundos para ir por su teddy book con la actividad de hoy que se encuentra aquí en esta página. You have 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Let's begin. Now, remember that the teacher Jacob is going to work on the whiteboard so you can appreciate the results better. Recuerden que yo hago las actividades en el pizarrón para que ustedes puedan ver los resultados de una forma mejor. So, as you can see here, my children, we have 5 questions. Now, we already make questions with their own answers. For example, talking about the details of objects, talking about what objects are they. Recuerden, chicos, que hemos hecho ejercicios acerca de preguntas con sus respectivas respuestas. Preguntas acerca de cómo somos físicamente, preguntas acerca de cuántos objetos son, preguntas acerca de qué objetos son. Para el día de hoy vamos a hacer preguntas relacionadas a si esa persona tiene el objeto del que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, en español, yo le puedo preguntar a Paquito, oye Paquito, ¿tú tienes monedas en tu bolsa? ¿Ok? Y si es así, ¿cuántas monedas? Preguntar por el objeto, si tiene a la mano ese objeto. Preguntarle a Marianita, oye Marianita, ¿tienes un sombrero el día de hoy? ¿Ok? Ese tipo de preguntas. Para crear este tipo de preguntas necesitamos de una palabra especial. Esa palabra especial se va a llamar la palabra o el verbo do. Vamos nosotros a necesitar de la palabra do para poder hacer este tipo de preguntas acerca de si la persona trae o no trae ese objeto. ¿Ok? Entonces recuerden, para hacer ese tipo de preguntas necesitamos la palabra mágica del día de hoy, que va a ser la palabra do. ¿Okay? Así es que esta palabra va a ir al principio siempre de cada una de nuestras preguntas, siempre y cuando las preguntas sean las que yo les dije. Sí o no tiene esa persona el objeto que le estamos preguntando. ¿Okay? Entonces, para esa pregunta necesitamos la palabra do. 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 Do and do. Ya que tenemos esa palabra mágica, vamos ahora sí a hacer nuestra pregunta. Imagínense que tenemos a Pablito ahí. ¿Okay? Voy a preguntarle yo a Pablito si tiene él un suéter rojo. ¿Okay? Do you have a red sweater? ¿Tú tienes un suéter rojo? And Pablito is going to say, yes I do. Si lo tiene puesto, va a decir yes I do o no I don't. Okay? So, one more time. Do you have a red sweater? ¿Tú tienes un suéter rojo? Yes, I do. Sí tengo. No, I don't. No, no tengo.
the answers, para las respuestas, repeat after me. Yes, I do. Sí tengo. No, I don't. No, no tengo. Now the question. Do you have a? Tú tienes un y mencionar el nombre del objeto que estamos preguntando. Do you have a red sweater? Do you have a new car? ¿Tú tienes un nuevo carro? Do you have a orange ball? ¿Tú tienes una pelota naranja? Do you have a green hat? ¿Tú tienes un sombrero verde? Do you have? Tú tienes y nuestro objeto. Okay? Very good. So, on your teddy book, on the exercises of today, we have several questions based on this new form. En su teddy book, en el ejercicio del día de hoy, tenemos varias preguntas acerca de esta forma de ver si la persona o no tiene el objeto que le estamos preguntando. Next to the questions, al lado de las preguntas, tenemos una imagen que nos va a ayudar para resolver para resolver estas preguntas, para poder ayudarnos con las respuestas. Por lo tanto, también es importante que veamos los dibujos. So, the first question, la primera pregunta dice, do you have, remember, do you have, tú tienes, do you have a hat? Remember, the hat, it's an object that is part of the family of clothes that we use on top of our head. Recuerden que hat es un objeto que parte de la ropa que utilizamos en nuestra cabeza. Un sombrero. Do you have a hat? ¿Tú tienes un sombrero? Okay, we check the drawing. Vemos el dibujo. Yes, the person is holding a hat. Está usando un sombrero. So the answer is yes, I do. Sí, tengo. Yes, I do. Do you have a hat? ¿Tienes sombrero? Sí, sí tengo. Yes, I do. Okay? So, number two. Number two, it says, do you have a ball? Now let's check at the drawing. The person, once again, is holding a ball. So, la persona está sosteniendo una pelota. So, yes, I do. Do you have a ball? Yes, I do. Number three, it says, do you have a pet? Remember, pet in Spanish, una mascota. Las mascotas are animals that live in our house, inside our house. Recuerden que las mascotas son animales que viven en nuestras casas. Okay, for example, dogs, cats, birds, mouse. Another pet could be a snake or an iguana. All of those are pets. Okay, todas esas son mascotas. Los gatos, perros, los pájaros, las iguanas. Okay, so the question says, do you have a pet? ¿Tienes una mascota? We check the drawing. Revisamos el dibujo. And no, the person doesn't have a pet. So the answer is no, I don't. No, I don't. No, no tengo. Okay, so let's continue with the number four. Question, it says, do you have a sandwich? ¿Tienes un sándwich? Do you have a sandwich? We check the drawing. And no, the person is holding an ice cream. Tiene un helado. So no sandwich.
The answer is no, I don't. And finally, the fifth question, it says, do you have a radio? ¿Tú tienes un radio? And we check the drawing, and yes, we have a radio. So, yes, I do. See, then, yes, comma, I do. And that, my children, with this, we finish our final activity of our textbook. Okay? So remember, we have another form to ask if a person has or doesn't have an object. Recuerden que esta es otra forma de ver si la persona tiene o no tiene un objeto que le estamos preguntando. ¿Tú tienes un suéter rojo? Do you have a red sweater? Do you have blue shoes? ¿Tú tienes zapatos azules? Do you have a green ball? ¿Tú tienes una pelota verde? If the answer is yes, yes I do. If the answer is no, no I don't. Very good. So, that's it for today, my children. Now remember, this is our last class. Así, recuerden, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Esta es la última clase que vamos a ver en preprimaria. Antes que nada quiero decirles que estoy muy contento, muy feliz con cada uno de ustedes por los resultados que obtuvieron durante todo este ciclo escolar. Desde que ingresaron hasta este momento que finalizamos, se han visto los avances, se ha visto esa evolución en sus trabajos. Sé que la materia de inglés puede ser un poquito difícil, puede ser un poquito complicada, pero siempre con cariño y atención es fácil aprenderla. Y ustedes, chicos, tuvieron esa disposición, tuvieron ese entusiasmo, tuvieron esas ganas y se estuvo viendo en las evidencias que nos mandaban sus papás, se estuvo viendo en las videollamadas que hacíamos, cuando hacíamos nuestros repasos, que ustedes contestaban a todo lo que yo les preguntaba. Sé que en algunos casos pues nos fallaban algunas cosas, pero eso es parte del aprendizaje. Cuando yo era pequeño, cuando yo estudiaba al igual que ustedes, yo también cometía errores, también me costaba trabajo el aprender ciertas palabras, ciertas oraciones, pero con disposición y con mucho trabajo, pues vamos a salir adelante. Sé que ustedes saldrán adelante. Así es que muchas gracias, chicos, por prestarme atención. Muchas gracias por todas sus palabras, por su entusiasmo, por su atención. Al igual que en casita también, un aplauso a sus papitos, porque pues sin ellos nada de esto hubiera funcionado. Ellos son los que estuvieron trabajando en casita con ustedes. Ellos eran los que nos mandaban las evidencias para ver todos sus trabajos. Así es que pues mis respetos también a los papitos que los estuvieron apoyando. Entonces recuerden, chicos, que pues ya no nos estaremos viendo. Ustedes ya pasan a un siguiente nivel, pasan a primaria. Así es que pues ustedes continúen echándole ganas sin miedo, chicos. Recuerden que el miedo pues es algo que no nos trae nada bueno, siempre es una carga que tenemos que dejar en el piso, que tenemos que dejar atrás, siempre mirar hacia el frente, siempre con una excelente actitud, porque esas son las bases para que nosotros tengamos éxito en el futuro. Les deseo mucha suerte, chicos. Ustedes saben que pueden contar conmigo. Tengo un amigo aquí, el amigo Teachercito Jacob. Los voy a extrañar muchísimo, los quiero a cada uno de ustedes, los voy a llevar en mi corazón y en mi mente. Sigan echando ganas y pues mucha suerte, chicos, en su viaje a primaria. Have an excellent day. Take care. Goodbye.